Pero ordenados, ordenadamente decente. Autentiquémonos rápidamente. Ustedes tienen un tallercito pendiente del vocabulario, ¿cierto? El vocabulario y las 10 preguntas. ¿Sí yo? Bueno. Las 10 preguntas ya están. Volver a revisar. Bueno, voy a llamar a la asistencia, por favor. Registren en la plataforma para que quede la académica registrada. Samuel Enrique. No está. Rojas Juan. No está. Osuna Camilo. Esteban. Juan José. Daniel Enrique. ¿Sí está? Porfa, presente porque es que Julián Esteban, Juliana Estefani, Sergio Eduardo, Luna Alejandra, Yarlady, Jason David, Samuel Alejandro, Laura Nicole, Mateo Apache, Andrés Felipe, Niño Nicolás, Delgado César Andrés, Manrique Frankie Esteban, ya voy a ver, Nike, Snyder, Daniel Andrés, Santiago Mora, Jason David. Gracias. Dora Alba, Jessica, Jacob. ¿Se retiró? Sebastián. Sebastián David Jiménez. Así está. Luna Juan Diego. Marroquín Luna Juan Diego. Karen Dayana. John Esteban. John Sebastián. Mario Joan. Colmenares Juan. Diego Fernando. Yate Edith. Brian Ignacio. Lina. Sergio David. Juan Sebastián. Sergio David no vino, ¿no?
Sergio David. ¿Ha retirado? Juan Sebastián. Haider. Cristian Alejandro. María Camila. Kimberly. Perdón. Sebastián Blanco. Blanco Sebastián. Joan Daniel. Joan Sebastián. Carlos Andrés. Juan Esteban. Eilen Nicole. Bonito hablar. Mateo Nicolás. Y Esteban Alejandro. ¿Alguien no llame? ¿Cuál es tu apellido, tu cédula? Ven para acá. ¿Alguien más? ¿Solamente él? Bueno, entonces, entremos a plataforma, autentíquense, ya estoy dejando entrar. Ya estoy dentro, profe. Eh, Hola, Santiago. mm, no está cierto. Sí, ahí estoy. ¿Dónde? Gordillo Mora, Santiago. Gordillo, Mora, Santiago. Así le puse vaya chido. ¿Sí? Pila, porque y voy colocando vaya. Listo. Bueno, entonces, en este contexto, efectivamente, wow, 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 wow. Hola, ¿cómo estás? Me acuerdo ahorita y miramos la falla, bueno, porque acaba de llamar lista. Bueno, entonces en este contexto, el mundo de la informática en el concepto de la arquitectura nos deja ver que requerimos de una serie de conceptos y conocimientos que son obligatorios para poder ir interpretando la máquina, para poder ir sabiendo cómo está distribuida, cómo la podemos texturizar y demás características. Entonces, desde ese enfoque es importante que ya vimos un principio de la arquitectura, cómo se organiza la arquitectura y de dónde parte. Sabemos que parte de la arquitectura que se diseñó para poder administrar todos los recursos. Lo que vimos aquí, el procesador, los inicios de von Neumann y el de Harvard, pues nos va a permitir efectivamente saber que desde ahí parte toda esa estructura que podemos nosotros utilizar. Aquí incluso podemos modificar, nos permite hacer lo que estamos haciendo. Si queremos que la máquina baile, la podemos poner a bailar. Todo depende de nuestras capacidades. La capacidad de la máquina llega hasta donde nuestras capacidades lleguen. Si nosotros decimos que la máquina no sirve para nada es porque nosotros no servimos para nada. Y es sencillo. El ingeniero, obviamente, desde ese enfoque. Otra persona, pues no, porque no tiene el conocimiento que ustedes están adquiriendo. Para este concepto tenemos entonces ya una línea que es importante saber que se llaman los famosos buses. Dentro de lo que vimos ayer de la estructura de la CPU, decíamos que tiene la unidad de control, la luz, la unidad aritmético-lógica, los puertos de los periféricos de entrada y salida y los buses de comunicación, que son los que facilitan efectivamente repartir toda la data, las instrucciones, las direcciones y poderse comunicar con con todo el entorno. Y el entorno es todo lo que estamos viendo efectivamente. Desde ese enfoque, efectivamente, los buses efectivamente son un elemento importante, como vemos en la gráfica, facilita una comunicación total de todo lo que se mueva, se le adicione, se le quite sobre la máquina. Tenemos, como pueden ver en la pantalla, lo que corresponde a las famosas, a la CPU, que es la que gobierna y le llegan todos los elementos para su control, la cual se comunica con cada uno de ellos efectivamente muy adecuadamente, muy sigilosamente, manteniendo una prioridad de comunicación. Recuerden que veíamos que hay una serie de puertas permitibles, que son las puertas de la puerta norte y la puerta sur, o sea, el Northway y el Southway, que lo veremos en arquitectura cuando hagamos el destape, donde la CPU a través de la unidad de control clasifica quién entra por un lado y quién entra por otro. Digamos como una casa en un castillo. La servidumbre entra por la puerta trasera y todo
el principado entra por la puerta principal o invitados, ¿correcto? Eso pasa. Nosotros somos parte de la servidumbre de la máquina porque nuestras peticiones pueden ser un poco ralentizadas para que la máquina nos pueda atender. Si nosotros nos ponemos a entrar por la puerta norte, se olvida de mirar qué espacios tiene disponibles, qué elemento está pidiendo. Entonces, primero organiza su ejército, que es las memorias, los puertos de entrada, los puertos de salida, y qué bus nos va a atender. Atiende el bus de control de direcciones, el de datos y el de instrucciones. Entonces ahí están todos los diferentes puertos y nos llega a cada uno de los elementos que estemos pidiendo. Desde ese norte, efectivamente, entonces podemos implementar que hay una serie de buses que podemos clasificar. Que el concepto técnico de un bus, ¿cuál es? Dice que el bus es un canal de un sistema digital que transfiere datos entre los componentes que efectivamente tenemos en la máquina, de un punto a otro, en cada uno de ellos, de forma a través de un cable, a través hoy en día, a través inalámbrica, a través de una fibra óptica, etcétera, etcétera. Son los diferentes buses que podemos encontrar y ellos nos llevan un punto de conexión. Por eso cuando vemos una board, nosotros vemos solamente una serie de circuitos quemados, pero son buses que están conectados, son carreteras, son caminos para que cualquier tipo de dato que hablamos, de instrucciones, de direcciones y de datos, pueda viajar al punto de origen y el punto de destino. Correcto, ese es el concepto técnico. Los sistemas de buses efectivamente establecen un funcionamiento adecuado que es permitir la comunicación entre los diferentes periféricos de manera lógica, de manera ordenada y de manera asertiva, enviando los diferentes tipos de instrucciones, de datos o direcciones. Esos son los diferentes tipos y la funcionalidad de los buses. Ahí tenemos efectivamente el bus que nos dice que es el bus de los periféricos de entrada y salida, las memorias, los buses de datos, los buses de direcciones y los buses de control que están directamente dirigidos a través de la CPU. Entonces, esa es la estructura que tenemos que tener nosotros en la cabecita para que podamos saber a qué se refiere este concepto, ¿correcto? Bien, clases de buses, ya volvemos a repasar nuevamente, entonces tenemos los buses de datos que son los que genera a través de la CPU, permite el intercambio entre la CPU y los demás periféricos, cualquiera que sea el periférico. Cuando hablemos de periférico, ustedes imagínense uno y ese es, ¿ok? O sea, no pregunten sí, porque el que me pregunte, ese es. El teclado, el mouse, la pantalla, los audífonos, un teléfono, un videobin, etcétera, un bombillo, etcétera. Entonces, todos son diferentes tipos de dispositivos y solamente van a llevar datos en el caso de los buses de datos. Acá tenemos dos modelitos de tipos de datos, como ustedes pueden ver ahí, efectivamente tenemos un bus ese debe ser de 32 bits, que lleva 32 bits de un punto a otro, de su origen a su destino, donde vaya a terminar por acá en este sitio, ¿cierto? Ese es otro tipo de bus más técnico, más de tipo SATA, que lleva 64 y 32 bits al tiempo, de mayor capacidad y de mayor velocidad. Si yo comparo este bus, perdón, si yo comparo este bus con este bus, pues obviamente este de velocidad se lo va a llevar por delante, porque tiene mayor capacidad y demás características, ¿de acuerdo? Bien, entonces desde ese enfoque efectivamente tenemos una clase de datos, de bus de datos. El bus de direcciones. El bus de direcciones efectivamente es un bus encargado es un canal de microprocesador totalmente independiente a los buses de datos y al bus de direcciones, donde se establece la dirección de memoria de los datos en tránsito. Entonces, hacia dónde van y para dónde van, a dónde va a quedar esa dirección que se lleva adecuadamente. Y obviamente, regularmente, como ustedes pueden ver en pantalla, los encontramos siempre en los circuitos. Estos canales que ustedes ven acá, esos son los diferentes buses. Parten de los diferentes puertos, los diferentes picos que salen de los diferentes circuitos. Este es un circuito común y corriente. Y ahí está debidamente conectado uno a uno. Ese es un bus. Y llevan las direcciones de dónde va a quedar, de dónde está o dónde va a estar. ¿Correcto? ¿Quién? La data. Entonces, yo tengo la familia Martínez y entonces la familia Martínez vive en la dirección tal. Y en alguna parte de Bogotá hay un directorio que dice las direcciones de cada familia, ¿de acuerdo? La familia son los datos y las direcciones puede ser el punto donde se puede localizar, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, otro tipo de buses que lo vemos acá físicos, los buses de control. Los buses de control es un bus de control que gobierna el uso y acceso a las líneas de datos. Entonces, los buses
son los que a través de la unidad de control llevan las órdenes que la unidad de control emitió. Recuerden que la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, la memoria y la unidad de entrada y salida de periféricos hacen parte ¿de quién? De la CPU. Para que lo tengan en cuenta, no olviden cómo está compuesto el cuerpo, cabeza, tronco y extremidades. ¿Cómo está compuesta la CPU? Unidad de control, unidad aritmético-lógica, unidad de entrada y salida periféricos y memorias. No lo olviden. Eso ya, como ingenieros, ya lo deben de saber. Entonces, esos son los buses de control que llevan solamente las instrucciones y órdenes que la unidad de control o la ALU puedan requerir, ¿ok? También por ahí viaja alguna instrucción, algún protocolo de dirección que emita desde afuera un servidor. Entonces, si alguien, un servidor desde afuera hace una petición de administración y gestión, pues desde ahí lo puede navegar y puede transitar. Es igual que nosotros efectivamente, algunas personas tienen carro propio, otros viajan en Transmilenio, otros viajan en camioneta, otros viajan en burro, otros viajan a pata, otros viajan en cicla, etcétera. Entonces tenemos diferentes tipos y depende de la capacidad que tenga cada uno de tener una asequibilidad y transporte. La jerarquía de los buses efectivamente está diseñada para que, dependiendo el tipo de importancia, pues se establezca una prioridad de comunicación. El computador tiene diferentes tipos de buses. Los computadores modernos tienen por lo menos 4 buses de diferentes tipos, como lo acabamos de ver. Entonces, cada uno tiene una prioridad. De entre los buses de datos, entre los buses de control, entre los buses de direcciones, ¿cuál es el más importante? El de control, porque es el que lleva las instrucciones para dónde va, quién va, ¿correcto? Entonces, esa es como la guardia pretoriana, que es la que dice quién, cómo y cuándo se puede mover y qué se puede conectar y qué se desconectó y qué se puede tal cosa, ¿ok? Entonces, luego ejecuta esa orden, enseguida ejecuta la orden de dirección y enseguida se ejecuta la orden de datos, lo que se lleve en el bus de datos, lo que algún periférico haya enviado o esté peticionando, ¿correcto? Bien, entonces desde ese enfoque nosotros podemos encontrar dos tipos de buses. Entonces, ya vimos las clases que son en lo que acabamos de ver. Ahora son los tipos de buses. Los tipos de buses efectivamente se caracterizan por su capacidad de proceso, por su capacidad de transporte. Entonces, a través de este conducto, este es un bus externo, obviamente, los otros están quemados en los circuitos como lo acabamos de ver anteriormente. Entonces, este bus puede venir de 8, 16, 32, ¿qué? Bits. Cada hilo que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Bueno, entonces, efectivamente, es un bit que va viajando por ahí. Y si yo tengo este bit de, aquí nos dice, puede ser de 32, entonces estoy enviando una orden con 32 bits, ¿correcto? Y se puede, o sea, tengo más velocidad, pero si lo comparo frente a un bus de 64, pues obviamente la orden será más poderosa, más rápida, más ágil y de más características. Si yo mando una orden que tiene 64 bits, pues ¿qué tiene que hacer este bus? Dividirlo en dos bloques, 32 y 32, y me da 64. Y así sucesivamente. Si tuviese un bus más pequeño de 16, entonces esa orden de 64 tiene que dividirlo en 4 bloques de 16 para que podamos completar el 64. El procesamiento, la velocidad va a ser más lenta. Entonces, obviamente, es lo que pasa. Por eso es que efectivamente un, un dispositivo antiguo no puede procesar lo que un dispositivo nuevo puede procesar, porque no está en la capacidad de trabajar a la misma velocidad. No sea lo mismo colocar un Renaultcito frente a un BM, a un Mercedes, a un Sign, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque obviamente se lo va a llevar en velocidad, en arranque, en todo lo que ustedes necesitan para ese proceso. Aquí, efectivamente, es capacidad de proceso y capacidad y velocidad de transporte en ese caso. ¿Listo? Bien. Entonces, en esa capacidad existen dos tipos, el serial y el paralelo. Cuando un elemento, un usuario, un periférico hace una petición, automáticamente se evalúa a través de la unidad de control qué tipo de petición se hizo. Si fue oprimir una tecla, si fue mandar una impresión, si fue enviar un correo,
si estás recibiendo un correo, si estás recibiendo una petición de ese servidor o un computador externo, esa petición o ese llamado, pues tiene una forma de viajar. Entonces, esa forma de viajar está en paralelo o serial. Acá en esta parte ustedes pueden ver paralelo o serial. Acá está. Acá está. Paralelo o serial, ¿cierto? Entonces, son las dos formas en que se viaja, en que se lleva la información, no importa si es dirección, instrucción o data, del punto A al punto B. La puedo llevar de forma paralela o la puedo llevar en forma serial. Cuando hablo que hago un transporte de forma paralela, ¿a qué nos referimos? ¿Mm? Recuerde que estamos viajando con bits, ¿cierto? Estamos enviando una orden y esa orden puede tener 64, 32 bits. ¿Cómo la puede enviar? Entonces la puedo enviar de dos formas, paralela. Cuando efectivamente envío la orden, ¿cierto? Entonces envío los 32 bits, así, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. La envío en un solo bloque, así, en paralelo. Entonces todos los 32 bits que están aquí, obviamente, los envío en un solo paquete. Esto sería paralelo. Y cuando lo envío en forma serial, pues no sería este bus el adecuado, porque el medio de transporte no tiene no tiene esa autopista para que viajen 32 carros en un solo viajado, sino que tiene una trochita pequeñita donde solamente va a ir un solo bit por línea. Entonces, que es para la parte de impresoras, de imágenes, de video. Entonces, esa clase de contenidos solamente pueden viajar de forma unitaria, una fila, una orden, la tenemos que mandar, así la mandé, una paralela, ¿cierto? Y la otra, la misma orden, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, tiene que viajar de esta forma, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, ¿cierto? Entonces, en lugar de viajar de esta forma, va a viajar linealmente, ¿ok? Eso sería serial, ¿ok? Entonces, paralelo, todos en bloque. Serial, fila india, uno en uno, ¿de acuerdo? ¿Ya claro? Bien, y esa es la forma en que nosotros podemos también entender la velocidad. Pregunto, ¿qué sería más rápido? ¿32 en línea o de uno en uno? 32 en línea. ¿Usted han visto yo creo más que bien que han visto una competencia de ciclistas o no? Exacto, entonces, ¿cuánta diferencia si hay 160 o 200 ciclistas y que se hacen una fila india cuando van en ascenso regularmente? ¿Cuánto tiempo hay entre el primero y el último 200º ciclista? Por lo menos alcanza a llegar a la media hora entre el punto que se está midiendo, ¿cierto? Yo tomo un punto de referencia, me paro ahí, a las 8 pasó el primer ciclista y van pasando en fila india. Entonces a las 8:30 o a las 9 de pronto, entonces pasa el último ciclista por mi punto de referencia. Eso sería serial. Entonces ya cuando efectivamente van en paquete, en bloque, van así como van en paralelo. Todo va en un paquetico, ¿cierto? Y todo se les cuantifica al mismo tiempo. Así el paquete vaya en tres filas, por lo menos aquí 32, 32, 32, ¿cierto? Entonces, ese es un solo paquete que va al mismo tiempo todos. La diferencia entre este y este es milésima de microsegundo. Es muy pequeñita, ¿correcto? Por eso cuando yo oprimo aquí, cuando yo estoy moviendo mi mouse, aquí efectivamente, hay un tiempo de retardo. No lo alcanzo a ver porque pues obviamente nuestro procesador es muy lento, es muy bajo y pues necesitamos con mayor velocidad. Fíjense que ustedes cuando arrancaron a aprender algo, pues de pronto no se acuerdan o de pronto sí. Cuando ustedes comenzaron a procesar la matemática, las letras, todo el vocabulario, le decían, Jessica, ¿cómo está Jessica? ¿Cómo amaneciste? ¿Cuánto es uno más uno? Y Jessica, uno más uno, a ver, uno más, sí, lo veíamos y todo, uno más uno, uno más uno, uno más uno, uno más uno. Ah, sí, dos. ¿Ve? Y lograba como a los 2 minutos obtener dos. Y todos nos pasó lo mismo, ¿cierto? Igualiticos, no solamente Jessica, absolutamente todos. Que no nos acordemos de pronto, pero es igual. Y con el tiempo fuimos madurando. Hoy en día, ¿quién tiene sobrinos o hijos, alguna cosa? Y cuando el chino le pregunta algo, venga, César, venga César, tío César, dígame cómo es, cuánto es 3 por 3.
Ay, este chino tiene hambre. Pues hombre, que claro que sí. Entonces, y usted le dice, 3 por 3, 9. 9, no, no puede ser. Que sí, hermano, y usted no sabe cómo explicarlo. Porque su velocidad de proceso está más alta que la del pobre chino. Lo pasa con los computadores. Es el mismo proceso, ¿ok? Entonces, fíjense que todo lo que se hace en el mundo real fue debidamente plasmado y procesado en los computadores. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos en la vida real, una gripa. Cuando nosotros queremos hacer un virus de gripa, hacemos un virus y el COVID se mutó y se lo metimos a la máquina, o se lo metían a la máquina, ¿cierto? Y tuvimos que desarrollar vacunas para poderlo vacunar. Logramos tener un remedio antes que la vacuna o la vacuna que se implementaba. Pero absolutamente todo, la tos, cuando su computador se pixela es porque tiene una fiebre. ¿Sí? Cuando el computador se sobrecalienta es porque tiene fiebre. Hay un troyano metido, un virus, de pronto que ha sido programado. O de pronto sí es que tenga mal funcionamiento el procesador. Uno puede programar para que el procesador se apague y el usuario tenga problemas. Ay, mi controlador. Y usted lo toca y está súper caliente. No, pues puede ser de fábrica, puede ser de máquina, o puede ser que algún hacker está ahí molestando y usted no se da cuenta. Usted está trabajando en un jueguito o está haciendo una tarea y usted a la media hora se da cuenta, este computador se puso lento. Pues algún hacker está ahí chismoseando por una puerta trasera de su computador y usted no se ha dado cuenta. ¿Por qué? Porque usted tiene 40 ventanas abiertas y a todo lo que se le aparece en su máquina, ustedes no son navegadores, ustedes son cliqueadores. Pues yo me he dado cuenta, pues me atrevo a decir que son clic. Todo lo que le aparezca, clic, clic, clic. Entonces, hay veces le dicen a uno, cierre tantas ventanas. Entonces miran alrededor, profe, pero están todas cerradas. No, no, las ventanas de su máquina. Entonces, yo he tenido asesorías donde efectivamente me llaman, mire, ingeniero, es que tengo mi máquina, no funciona. A ver, ¿cuántas ventanas tiene? Y yo, no, dos, no, pero... Y efectivamente me habla de las dos ventanas del cuarto, de la oficina, etcétera. De esa clase de usuarios encontramos en el medio, en el mercado. Uno no la cree, pero así más, cosas más extravagantes, peores de las que nos podemos llegar a imaginar. Bien, entonces, en esa línea, efectivamente, volvemos pantalla. Entonces, buses paralelos. Ahí es el concepto. Dice que el bus paralelo es un bus en cual los datos enviados por bit al mismo tiempo viajan del punto A al punto B. Los bits, ¿ok? Recuerden. Bien, ese es el concepto del paralelo y el concepto del serial. Ya lo vimos. Fíjense que el cable es diferente de conexión. Acá tenemos un cable de conexión de 32 líneas o 64. Acá tenemos un cable de conexión de una sola línea de transporte. ¿Y por qué se requiere que viaje en una sola de transporte? Porque no le puedo enviar a la impresora, bien sea láser, de punto, de matriz, de cinta, etcétera, no le puedo enviar 32 bits al tiempo, porque la pobre chatarrita no puede procesar 32 bits al tiempo. Entonces tiene que coger uno por uno e irlo imprimiendo. Cuando ustedes ven que una láser imprime de corrido, no, distribuye, digamos, esta letra que está frente, primero coloca aquí el puntico, ta, 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 y luego coloca otra línea acá, ta, 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 y va comprimiendo la letra. ¿Sí? Pero no es que esté imprimiendo todo al tiempo, porque va a ser muy rápido para nuestro ojo. Ese es el proceso y por eso se imprime en línea. Entonces, serial y paralelo. Método de arbitraje. En este proceso de método de arbitraje, efectivamente, ustedes van a tener que ser los magos para poder establecer cuál sería la prioridad de acceso y petición dependiendo del tipo de señal que se le entrega a los diferentes elementos dispositivos que la máquina esté realizando. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, el método de arbitraje dice que es aquel que permite el manejo de un bus en forma jerárquica antes que la situación ocurra. Entonces, podemos estar haciendo acá clase, pero por jerarquía llega el rector. ¿A quién voy a atender? Al rector, ¿cierto? Bien, hagámoslo más bajo. Llegan dos muchachos y dos niñas, y solamente hay dos niñas. ¿A quién le voy a dar las dos sillas? A las niñas por jerarquía, por protocolo y por mucho más cosas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se denomina acá proceso de jerarquía de comunicación. Ocurre lo mismo. Una petición que se haga desde algún puerto de salida o puerto de entrada
de alguna, bien sea como se haga a través de diferentes tipos de señales, la CPU a través de la unidad de control va a establecer, buenas noches, va a establecer, nadie lo dio, va a establecer a quién le da la orden. Entonces, bajo esa estructura, las diferentes órdenes que se establecen, ¿a quién va a atender primero? Al bus de direcciones, al de control o al de datos. Al de control. Entonces, aquí la petición se establece en esa jerarquía. Yo, como ingeniero, puedo programar para que eso sea al contrario, pero pues estaría generando una degradación total. Eso es lo que se llama jerarquía de datos, ¿correcto? Bien. Entonces, el método de arbitraje efectivamente establece, como lo vemos en la lámina, una línea que establece una petición, un llamado, como lo pueden ver ahí, ya les marco, efectivamente. Acá, en este punto, ustedes ven que efectivamente se hace una petición. ¿Quién lo va a atender? El dispositivo B, el dispositivo C, hace el respectivo requerimiento de atención. En esa línea, efectivamente, hay una comunicación directa, vean acá, con el atributo que se está estableciendo. Entonces, refleja qué tipo de atención va a ser a la que va a atender. Acá en este tipo vemos que es un bus de atributos centralizado que por, por el encadenamiento. Cada vez que uno de estos dispositivos hace una petición, automáticamente este bus lo que hace es canalizarlo y llevarlo a la ejecución de ese atributo pedido. Acá tenemos un bus de niveles de petición, niveles de tipo de bus de solicitud, el nivel 2. Entonces, cuando existen niveles, ya la CPU está preparada para atender la petición de cada uno de ellos en el orden en que está aquí establecido. Fíjense que acá, borremos acá pantalla. Acá hay una serie de niveles que están organizados y estos niveles son los que precisamente va a permitir a la máquina atender qué tipo de dispositivo va a atender de manera prioritaria. Bien. Dentro del método de arbitraje, efectivamente, establece una serie de líneas y conceptos que van a facilitar una velocidad, un procesamiento y una capacidad en línea. El método de arbitraje está definido en arbitraje distribuido por autoselección y arbitraje distribuido por colisión, de detección de colisión. ¿Qué significa? De autoselección significa que la CPU se encarga de mirar quién tiene la primera petición. ¿Cómo se establece la petición? Ustedes conocen el reloj común y corriente, entonces tiene un ciclo de escaneo de esta figura. La máquina hace un recorrido y un barrido de todo lo que tiene conectado, encuentra que aquí hay un llamado y aquí hay otro llamado. Si él va por aquí, efectivamente, si él va por aquí en este punto, entonces, a pesar de que se está de primeras, pero estando en este punto de recorrido, pues atiende a este usuario. Hasta que llegue a este nivel, efectivamente atiende al usuario número 2, que a pesar de que está de primeras, ya había pasado por su recorrido, su barrido de verificación. Cuando uno hace en una fila, va mirando, va pasando, y de pronto alguien está en la punta, pero en la parte de atrás hace una pregunta, adelante no hicieron pregunta, entonces atiende al que hace la pregunta, asiste de últimas, ¿correcto? Bien. Ese es por autoselección. Y por detección de colisión, efectivamente es porque en un momento determinado, en esa búsqueda, pueda que estos dos usuarios al mismo tiempo. Entonces, estando aquí, digamos, a las 3, ¿cierto? Y estando aquí a las 6, 9, a las 9, efectivamente, ambos hacen la petición entre medios, ¿cierto? Aquí hay una petición de T-medios, o sea, en el mismo tiempo. Y él está haciendo un barrido. Lo que hace simplemente es, en el punto que se encuentre, atender, si está por acá o está por acá, atender en el orden en que se encuentra el elemento dentro de su barrido, dentro de su recorrido. Como está de primera, pues atiende a ese usuario porque está entre medios la petición y luego atiende al segundo que está en esta petición. Entonces, eso se denomina una atención y selección por colisión. Un temporizador. El temporizador es un circuito digital disponible de las salidas de flip-flop para poder detectar qué se conecta o qué se desconecta. Si yo desconecto en este momento este elemento que está conectado al puerto HMI,
pues automáticamente voy a establecer una pérdida de comunicación, pero lo puedo volver a conectar en free flow, en caliente, en plug and play. Esa conexión significa que no va a tener procesos de que mi procesador tenga que resetearse para poder volver a reconocer el cablecito. Yo lo desconecto y vuelvo y lo conecto y la máquina sigue funcionando, el procesador sigue funcionando y ese es el famoso recorrido de comunicación. Y no existiría un corto o un, free, o un desbordamiento de energía ni un desbordamiento de datos, ¿correcto? Eh, bueno, ese ya es el estado de la temporización. Estos elementos que vemos acá son los sockets donde podemos conectar las diferentes tarjetas. Ya no se utilizan bastante, pero algunas máquinas todavía las traen, como en el caso de las tarjetas graficadoras que todavía exigen un slot. Esto se denomina un slot. ¿Ok? Ahí podemos insertar una tarjeta graficadora, una memoria, una tarjeta red, etcétera. Entonces, y viene por diferentes tecnologías de comunicación. Tenemos tecnología ISA, es una tecnología avanzada que permite transportar más o menos datos, o más o menos instrucciones, o más o menos direcciones, ¿ok? Entonces son tecnologías. Tenemos tecnología ISA, tenemos la tecnología ISA Plug and Play. Esta tecnología anterior, a diferencia de la Plug and Play, efectivamente, como les decía, acá tengo que tener mi máquina apagada para poder conectar, porque esa ISA es de menor capacidad y de menor calidad. Esta ISA Plug and Play permite conectar elementos en caliente, o sea, con el computador prendido, sin ningún inconveniente, sin que le llegue a afectar. Cuando yo le conecto en caliente a una máquina que la tengo prendida y la cojo y le quito y le pongo cosas, puedo quemar todo el circuito, se daña todo el sistema. En ese tipo de tecnología, pues no, aquí tenemos tecnología Plug and Play, que es esta blanquita que está acá, frente a la tecnología ISA normal, que es la que vemos al lado, y se va diferenciando y vamos aprendiendo a reconocer. Pero claro, eso no se hace de la noche a la mañana, hay que meterse al cuento e irlo aprendiendo y buscar referencias. Pues esa es otra tecnología, PCI, de mayor capacidad, de mayor velocidad y de mayor procesamiento. Entonces, esa tecnología permite establecer más tarjetas con mayor utilización. Significa que estos slots me pueden recibir diferentes tipos de tarjetas para conectar diferentes tipos de periféricos, mientras que la tecnología ISA están definidas ciertas tarjetas para hacer únicamente la tarjeta de impresora, la tarjeta de red, ¿cierto? Aquí no. O sea, cada una de estas ranuras solamente me recibe la tarjeta de red o la tarjeta de impresión o la tarjeta tal, no más. Si le coloco otro tipo de tarjeta, el de Wi-Fi no lo recibe. En cambio, la tecnología PCI recibe en cualquiera de esos slots, puedo colocar cualquier tipo de tarjeta. Y esa tecnología en esa configuración me la recibe y me la reconoce sin ningún inconveniente. Buses PCMI ya están desaparecidos porque eran muy costosos de fabricar, había que fabricarlo en hilos de oro y su tecnología de producción era muy costosa y de las características, entonces desapareció el mercado. Aquí tenemos las tarjetas graficadoras GPU, efectivamente, que fueron modernizándose y actualizándose con su capacidad de proceso en 34. Esta es una pequeñita de 34.13 gigabytes. Ya hoy en día tenemos tarjetas graficadores de 300, 200, 7, una tera. Entonces, obviamente, fueron aumentando. Y las primeras no trabajaban en 3D, sino simplemente la tarjeta en el primer plano parcial, normal, ¿correcto? Aquí vemos una serie de tipos de puertos, que es lo que vemos en los diferentes computadores. Entonces, a cada elemento de entrada que ustedes pueden ver ahí, en cada uno de ellos, acá tenemos el puerto de monitor, de impresora, de mouse, ¿cierto? Las USB, este es un ventilador. Una puerto de pantalla o también, no, este es el mouse, eh, mm, no, bueno, el puerto anterior del mouse ya lo vemos, se me olvidó, PC1 ya no existen, ahora son de USB, ¿cierto? PC1 y PC2 ya esos salieron del mercado. Puertos SATA, SATA y de tipo C, RJ45, y ahí están todo lo que llaman puertos. Entonces, todo conector, todo elemento que me permita conectar algo al computador se llama puerto.
Y obviamente ya el dispositivo con que lo conecte es otro cuento, ¿listo? Bien, eso lo vamos a encontrar en sus máquinas. Tipos de puertos. Bueno, aquí tenemos una pequeña comunicación de puertos. Vamos a encontrar diferentes tipos de puertos. COM, LPTI, de monitor, de impresora, de joystick, de mouse, de teclado, etcétera. El COM viene de comunicación y la conversión del nombre creado por Microsoft a partir del DOS. Entonces, fíjense que todo parte del famoso DOS que hemos venido trabajando. El tipo de puerto fireware para conectar esta clase de conectores. Ahí hay un puerto que lo vimos anterior para solamente recibir. Acá recibimos con sonido, con video y con texto a través de este puerto. Este puerto está capacitado para recibir eso. Sobre todo, está en capacidad para recibir video de alta densidad, gráfica y juegos desde esa línea, ¿correcto? Acá tenemos un puerto DVI, aquí en esta máquina existe porque van a transmitir video primordialmente junto con sonido y alta definición. Entonces, este tipo de puerto es adecuado para eso. Pero ya también viene desapareciendo del mercado por el famoso DMI, HMI. Este puerto serial, que es comunicar pantallas, porque la pantalla se comunica de manera individual, uno por uno. Lo que estemos viendo en pantalla tan rápidamente, toda la información, realmente le llega a la pantalla bit a bit. No es que le llegue en serial, ¿ok? Bien. Ya, aquí van unos tipos de puertos. Acá tengo una lámina para puertos. Bien, entonces, importante identificar que en el computador existen diferentes tipos de puertos, clases de puertos y cómo se conectan. Ya vimos los buses, que son los que facilitan la comunicación del exterior al interior y del interior al exterior, y cómo sacamos y entramos la data o la comunicación a través de los puertos y a través de los diferentes cables que podemos encontrar en el medio. ¿Están conectados? No olviden conectarse. Bien, acá vemos una pequeña gráfica de todos los diferentes puertos que hay en la máquina, ¿ok? Algunos de ellos ya han venido desapareciendo porque las tecnologías pues van superando y se van modernizando. Bien, tenemos puertos externos como los que vemos ahí, el puerto mini del DNS, el PS2, que son el del mouse y el del teclado, que esos ya desaparecieron porque ahora son puertos de, ¿qué tipo de puertos? USB. Y van a desaparecer porque ahora vienen en tipo C, ¿correcto? Bien. El tipo de RJ45, que es para conectar todo lo relacionado con telecomunicaciones, con telefonía, sobre todo en redes, ¿ok? Bien, ahí vemos otros de plug and play, de sonido y video, que ya vamos a ver. Y acá tenemos otro tipo de puertos de tipo USB, que tenemos USB 1.1, 2.0, ahí diferentes, fíjense que tienen una diferencia bastante alta. Depende de la velocidad, depende de la capacidad y eso depende del procesamiento tanto de la máquina como del dispositivo que se quiera conectar. Y ahí están las conexiones. En estas son algunos elementos, sobre todo de sonido en radios, el que vemos acá en el micro B, este que está acá abajito. ¿Correcto? Bien. Los puertos seriales, acá los vemos efectivamente, que son los de 15, de 25, que tienen todos los tamaños para pantalla, para impresora, para escáner, para impresora láser y para otro tipo de conexión de juegos o joystick. Ahí están los tipos de puertos seriales de comunicación. El puerto de pantalla VGA, que ahí ya lo conocen. El puerto de conector DB113, que ese era un puerto para conectar todo lo de sonido y multimedia. Desapareció totalmente porque pues inventaron otra serie de puertos. El paralelo de la EPT1, la impresora, ahí está, siempre lo tenemos que conectar de esa forma, ¿cierto? Ya también ha venido cambiando con algunos puertos de láser que son totalmente diferentes. El puerto DVI, de visual de interfaz, que es para alta definición y alto sonido. Entonces, ese es un tipo de puerto. Bueno, entonces ahí están todos los diferentes tipos de puertos.
Acá tenemos los puertos de conexión de 3.5 milímetros para entrada y salida de sonido, de alto voltaje, de micrófono, parlantes y elementos de multimedia adicionales. Fíjense que están seleccionados por colores. Entonces no puede uno colocar un plug and play en cualquier color porque no va a funcionar, lo puede quemar. O el puerto o el dispositivo se puede quemar cuando usted lo conecte. Entonces el verde es para salida de audio, el negro es para salida de audio de canales traseros del dispositivo, el gris es para salida de audio de canales laterales, salida del centro, el naranja y el azul y demás características. Entonces ahí está. En el computador encontraremos un pequeño dibujito al lado, porque muchas veces como no sabemos leer, pues no sabemos sino que simplemente lo conectamos porque sí. ¿Ok? Pilas. Eso que lo haga un usuario parroquiano de a pie, vaya y venga, pero ustedes ya no pueden cometer ese clase de error. Y ahí están señalados desde la parte trasera de la máquina, de la mayoría de las máquinas, los diferentes puertos que tenemos conectados, LPT1, PC1, PC2, RJ, USA, DVI, etcétera. ¿Ok? Todos los diferentes puertos. Y tenemos los puertos de entrada de los sockets de los procesadores. Como ustedes pueden ver ahí, ahora que veamos los procesadores, los sockets de los procesadores, miraremos cómo se implementa cada uno de ellos. Tenemos las ranuras de la memoria RAM, ¿cierto? Entonces, estas palanquitas que están aquí al lado, ya se las marco. Esta palanquita que está acá, esta, igual que esta y esta, son palanquitas que ustedes tienen que presionar. Hay que colocar precisamente desde cuando estamos instalando una memoria, ¿cierto? La colocamos y aquí tiene una guía. No sé si la alcanzan a ver en su pantalla o acá. Hay una guía y esa guía está corrida 1 milímetro a la izquierda o a la derecha, regularmente a la izquierda. Entonces hay que colocar el dispositivo mirando que la guía coordine con la guía del socket. Pero algunos usuarios son torobolos y colocan al contrario, porque la memoria vista desde cualquier frente parece la misma, parece. Pero si miramos la guía, tiene un sentido. Entonces hay que mirarle dónde está la guía y dónde encaja adecuadamente. Y cuando yo lo vaya a colocar, no la cojo así, sino la cojo de los laterales, de esta forma, ¿correcto? Y la empujamos, no así, la empujamos con los dedos encima y hacemos presión en un lado para que este sello haga clic. Es un sello que hace solito clic. No es con el dedo que a veces se lo puede empujar. No, lo empujo de esta forma, clic, y él hace clic, un pequeño sonido. Si no se oye, se siente en la mano. Y aquí luego me vengo para este lado y hago clic. Hay veces, si tenemos destreza, cogemos en la mitad del elemento y hacemos clic y en las dos puertas cierran automáticamente. Para sacar ese elemento no lo jalamos, sino primero tenemos que aquí tiene una pequeña palanquita, abrimos una y abrimos las otras. Casi que la memoria o el elemento sale solito, sin ningún inconveniente, cuando lo abrimos correctamente, porque él empuja desde abajo, efectivamente, el elemento que está ahí engarzado. Ese es muy fácil, pero hay que tener cuidado. Aquí en máquinas como las que tenemos para practicar, vaya y venga, pero cuando lo ponemos en su casa, pues una memoria, que es una memoria de alta, pues puede valer 300, 200. Pues no es que sea mucho, pero bueno, no lo tenemos en un segundo, ¿correcto? Entonces tenemos que trabajar tal vez media hora para obtener 300.000 pesos en un momento determinado. Bien, bueno, aquí tenemos varios slots para guardar una, dos, tres bancos, no, dos bancos, sí, uno, dos. Dos bancos de memoria de 16, de 32, de 64 o cada uno de 128. Yo puedo colocar uno de 64 y uno de 32. ¿Y tendría cuánta memoria? 96. Sí. Pero no sería una paridad adecuada de procesamiento. 92 no es un mismo número par que le permita al procesador establecer una linealidad de distribución de carga a su trabajo. Entonces, el 92. Tal vez me tocaría colocarle dos memorias de 32 que me daría más rendimiento. La pregunta para un examen sería, ¿qué me da más mejor rendimiento? Dos memorias, una de 32 y 64 o dos de 32. ¿Cuál de las dos bloques me da más rendimiento? Dos de 32, porque es un número de paridad, a pesar de que hay más capacidad en la otra, pero esos 32 y 32, esos otros 32 se van a perder. Es como tener ahí un segundo comedor que nunca lo utilizamos, de lujo. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Bueno, bien. Acá están las diferentes memorias que podemos trabajar y coger.
Tienen diferentes tamaños, capacidades y modelos. Los sockets que estábamos hablando, fíjense que en esta zona tenemos las diferentes pestañas para poder agarrarlas, para poder apretar o insertar, y los diferentes sockets como los podemos llegar a localizar, ¿correcto? Aquí de pronto hay veces no lo han identificado. De una vez les digo, aquí hay unos pines, unos jumper, para poder verificar y para poder mirar si esa memoria tiene paridad o no tiene paridad. Cuando yo jumpeo, cuando coloco un conector encima de esto acá, ¿cierto? Conectando los dos primeros, o el primero y el tercero, o el segundo y el tercero, no los tres en línea, porque no tendría sentido. Cuando yo jumpeo, se llama jumpear, colocarle un, 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 un elemento que va a conectar los tres pines. Entonces yo conectaría, si conecto el 1 y el 3, me estaría verificando la capacidad de comunicación. Si conecto el 2 y el 3, estaría comunicando la paridad de comunicación. Si conecto el 1 y el 3, estaría conectando precisamente la configuración de la misma. Entonces son jumper que vamos a encontrar mucho por el computador y los colocan ahí. No son obligatorios tenerlos jumpeados, que se jumpean con otro dispositivo chiquitico, con un elemento que permite unirlos para que eso me sea funcional. Bien, corremos acá pantalla. Bueno, aquí ya vemos otros elementos. Tipos de puertos. Ya está visto. Periféricos. Veamos estos periféricos. Entonces, en cuanto a periféricos, efectivamente vamos a encontrar diferentes tipos de periféricos. ¿Qué es un periférico? El concepto lo dice claramente. El periférico es la comunicación que se puede generar entre un elemento y la unidad principal. Y la unidad principal, recuerden que es la torre, ¿cierto? Entonces yo puedo conectarlo a través de esos diferentes puertos que acabamos de ver, los cuales se van a comunicar a través de los diferentes buses que acabamos de ver. Entonces, los periféricos en sí van a facilitar la comunicación y conexión de todos los elementos y dispositivos externos y externos con la CPU. Aquí siempre hablaremos de la CPU porque es la que a la larga termina recibiendo todo lo que se llegue a conectar o desconectar, ¿correcto? ¿Para qué sirve el periférico? Los periféricos son dispositivos que a través del ordenador se comunican con el mundo exterior de interno o externo, salida o entrada de datos. Esa es su funcionalidad. Y aquí vemos efectivamente lo que acabamos de ver en la otra gráfica, todos los diferentes tipos de puertos. Puertos de comunicación serial, paralelo, PCI, de datos, de redes, de sonido, video, etcétera. Entonces ahí están todos los diferentes tipos de puertos que tenemos que sí o sí medio conocer. Aquí se describe cada uno de ellos, efectivamente, los que estaban en el 1, en el 2 y demás. Entonces fíjense que tenemos los puertos de PS1, PS2, que son de teclado y mouse, que ya no se, en algunas máquinas todavía existe, pero ya salieron del mercado. El bus es paralelo triple E, es solamente conecta para impresoras, escáner y, y ¿qué más sería? Impresoras, escáneres. Hay otro elemento que me perdió, la memoria. El bus es de multimedia, ahí los tenemos, ¿cierto? Ya dijimos que cada color tiene una funcionalidad. El bus serial, que es el de la pantalla, efectivamente. ¿Por qué se llama paralelo? Paralelo porque fíjense que la diferencia de los pines, acá tenemos un conector tipo hembra y aquí tenemos un conector tipo macho. Fíjense que tenemos los pines expuestos y acá no tenemos ninguna clase de pin, ¿correcto? Perdón. El 5 es USB, lo conocemos comúnmente y hay diferentes tipos de USB. El puerto Firewire de 6 E, que es el que conocimos de alta velocidad para establecer comunicación de video, de sonido y demás características. El RJ45, que lo vemos acá, ¿cierto? Como puerto.
El SPDI es un puerto de audio especialmente para el sonido, lo utilizan muchos en las consolas de grabación. Ese todavía es muy utilizado. El puerto VGA, que ya también está desapareciendo. Sin embargo, todavía en esa tecnología, si ustedes miran por detrás, todavía hay puertos de VGA solamente para recibir video de forma paralela. Video en forma de video de tipo PCI, ¿correcto? El DVI, diferente tecnología que, como les dije, desapareció para transportar video, sonido, era multifacético, pero es muy costoso de seguir produciendo. El SATA, que se ha venido convirtiendo en un puerto muy capaz de transportar video, sonido, texto, multimedia, toda clase, pero efectivamente la tecnología y la arquitectura dentro de la máquina no está en capacidad de poder recibir el paquete a través de sus diferentes buses. El HDMI, que efectivamente sí puede canalizar los diferentes elementos que se conecten y las diferentes acciones como sonido y video y demás a través de este puerto, y se está popularizando. Es factible que de pronto el HDMI se popularice a nivel mundial porque hay una norma internacional que va legalizando todos los puertos para que los usuarios tengan menos problemas, porque a veces uno anda con 30.000 cables y los 30.000 cables no les sirve, porque justo ese puerto no es el adecuado, ¿ok? Ahora, tengan en cuenta que los puertos no son de fuerza, ni son de palanca. Ojo con eso. Ustedes, cuando tengan cualquier clase de puerto, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente tratar de acomodarlo que encaje adecuadamente y le hacen una pequeña presión y ya. No tienen ni que palanquearlo, ni subirlo, ni bajarlo, ni para retirarlo. Para retirarlo, cualquier elemento que conectemos, algunos tienen un pin de seguridad, tiene una pequeña palanca. No sé si han visto los RJ45 que tienen una pequeña palanquita. Hay que apretarla y jalar cuidadosamente. No cojan hacerle así para arriba para abajo porque dañan el puerto. Cuando ustedes que ven acá este puerto de RJ45, acá en el 7, en este punto, ahí efectivamente hay una serie de hilos que son los hilos de comunicación del bus de datos. Si usted logra con el socket, con el RJ, moverlo internamente, automáticamente daña ese hilo. Y luego no hay forma de arreglarlo. Toca quitarlo todo y pues un técnico le va a cobrar una platica bastante pesada. Bien, tipos de periféricos. Entonces, como les decía, tenemos tipos de periféricos de entrada, de salida, de almacenamiento y de comunicación. Ahí los tenemos efectivamente los tipos de periféricos que son el teclado, el mouse, que son de entrada, los que son de salida, que efectivamente son las impresoras, el DVD, los audios, el sonido y demás. Los de almacenamiento, que son el DVD, el CD, el disquete, la USB, etcétera. Y los de comunicación, que son todo lo que relacionado con las redes, como el router, las redes inalámbricas, el Pascore y demás, las tarjetas inclusive son de comunicación. Y aquí de para allá ya nos vamos con una distribución de cuáles son los periféricos de entrada, descritos el teclado, el mouse, las tarjetas, el lápiz óptico, las cámaras, el micrófono, etcétera. Y periféricos de salida. Aquí veríamos los periféricos de como los videos, las pantallas, las consolas de diferentes tipos de marcas que son los de entrada. De salida también encontramos las impresoras de toda clase, los escáneres de toda clase. En la parte inferior vemos la primera impresora que fue creada, fue diseñada para poder perpetuar un papel de resultado de impresión. Ahí en la parte inferior está la primera impresora que se inventaron en el mundo. Otros tipos de periféricos de salida, pues todos los audífonos y demás, y son de tipo de salida. Periféricos de almacenamiento como el DVD, el CD, la USB, los micro SD, los discos duros, bien sea mecánicos o de estado sólido, son de salida. La cinta magnética, efectivamente, y el papel, así era como se almacenaba y se leía antiguamente y se programaba. Cada puntico representaba un bit y dependiendo de la posición, daba una lectura. Así fue como se inventó los primeros procesos. Obviamente hay que tener, los ingenieros antiguamente, en los años, hablemos de los años 60, 70, sí, 60, 70, efectivamente tenían al lado de ellos una serie de gabinetes para esas tarjetas y eran todos creídos con sus tarjetas ahí, como hoy en día tener ahí un par de portátiles al lado.
seguramente que en el futuro será simplemente con la visión, abrir un poco de pantallas y con el dedo simplemente visualizar y tener aquí varias ventanas virtuales y ya será un descreste violento. Pero para allá vamos, ya funciona, ya existe. Memorias a flash, memorias lentas, memorias, las USB y todo lo demás. Las USB hasta ahora están terminando de inventarlas, pero ya las usamos por montones, ¿correcto? El DVD nunca se quedó de inventar y ya se apareció el mercado, ya está fuera out. Los disquetes nunca terminaron de ser reinventados, pero ya tampoco son funcionales. Ya nadie usa disquete. Antiguamente uno en la universidad, yo alcancé en la universidad a utilizar disquete, lo colocaba uno entre el cuaderno de 5 materias y se sentaba y ese que ya se perdía, porque las dos paredes hacían contacto y se desmagnetizaba automáticamente. El DVD, el CD era propenso a que se rayara con cualquier cosita, ya no era funcional, ¿correcto? Los discos duros, efectivamente, lo que hablábamos el otro día, de esta forma, este que está acá está destapado, pero tiene que estar sellado al vacío. Es un disco que está sellado al vacío y esa agujita que alcanzan a ver acá, no sé si la alcanzan a leer acá, era que lee tanto por encima como por debajo. Y ella lee todas las pistas, lo que vimos el otro día. Las pistas, sectores y track son leídos por ellos. Y ahí tiene una serie de mecanismos, que eso se mutó a los discos de estado sólido, que ya pues no tienen la misma configuración. Los de comunicaciones, pues tenemos road, file, fax, tarjetas y demás características, tarjetas inalámbricas, tarjetas de red. Estas máquinas no tienen tarjetas inalámbricas, no tienen tarjeta de red. Por ese motivo no podemos hacer puntos de comunicación. Entonces, cuando uno le pide, hágame un punto de comunicación ahí, entonces no podemos porque no tienen tarjeta de comunicación. Puede tener tarjeta de red, pero no de comunicación, ¿correcto? Tenemos los hub, tenemos los switch, que son diferentes para que usted los tenga que conocer y los van a averiguarlos. Los routers, las tarjetas de Bluetooth y demás características. Los modem ya pasaron de moda. Muchas gracias. Eh, memorias. En la memoria efectivamente existe una importancia sobre el concepto de su capacidad, de su procesamiento, su velocidad y demás características. Entonces, obviamente, las memorias juegan un papel importantísimo en el mundo de la arquitectura de los procesadores y en el mundo de la arquitectura de los computadores. Efectivamente, hay diferentes tipos de marca, tamaños, medidas. Generaciones de memorias y demás características que nos van a permitir precisamente buscar un mejor resultado. En el mundo en el mundo de la informática conocemos una memoria estándar, que es la memoria RAM. La memoria RAM, precisamente como lo decíamos ayer, es una memoria de acceso aleatorio, es una memoria temporal, es una memoria volátil, que se pierde con solo apagar la máquina y si tenemos algo en memoria, automáticamente se pierde. Ella no se escribe en alguna parte. Como nosotros tenemos una pequeña memoria RAM que funciona mientras el momento y simplemente vamos almacenando lo que podemos lograr analizar, entender e interpretar. Lo demás lo desecha la memoria. También ocurre aquí lo mismo. Cuando cambiamos de ventana en un momento determinado, si yo quiero, digamos, borramos esta memoria que está acá, aquí le doy X, automáticamente esa dirección que está en memoria va y se borra directamente del. Recuerde que ahí en la CPU vimos los registros, ¿cierto? Los registros está la dirección apuntando a ese archivo. Entonces, cuando yo le di X en ese punto, lo que hizo la CPU fue borrar esa dirección, echar a la caneca y ya no la puede recuperar. Ya me toca volver a abrirla nuevamente. Esa es la famosa memoria RAM, ¿correcto? Bien, tenemos la memoria. ¿Cómo funciona? Bueno, ya lo acabamos de decir, efectivamente es una memoria que funciona mientras que hay energía, funciona mientras que el usuario mantenga ciertos datos en activación y en proceso de esa funcionalidad. Diferentes tipos de memoria RAM. Tenemos memoria, se conoce por su capacidad, por su tamaño, los de 30 pines, 72 pines y demás. Tenemos memoria SIM de 72, DIM de 184 RMM DIM,
¿cierto? De 100 pines de DIMM con proceso de RAM, 72 pines con SDO de DIMM, que cada uno tiene una serie de características y capacidades. Mayor capacidad, mayor procesamiento. Aquí tenemos la memoria RAM, puede ser del tipo DDR, DR2, DR3, DR-RAM, las cuales se diferencian por la velocidad y capacidad de proceso. Y lo tenemos que aprender a identificar porque existen, efectivamente. Algunos computadores nuevos y antiguos tienen ese tipo de memoria. Obviamente que la velocidad será mayor entre DDR y DR3. DR3 tiene mayor capacidad de velocidad y mayor capacidad de proceso, ¿correcto? ¿Perdón? La velocidad. Entonces va subiendo el nivel de capacidad de procesamiento y mayor velocidad. Aquí los vemos, a ver, vean. Acá tenemos un DDR a 200 MHz, ¿cierto? La capacidad. Y aquí vamos procesando entre PC2 de 100 a 266. Tenemos una velocidad de 266 MHz. ¿Qué significa? Es la consulta que se hace entre un punto, una lectura, un almacenamiento. ¿A qué velocidad lo guarda? A 266, a 333 y esa referencia aparece en los elementos. Usted va a tener que consultar en la internet las referencias, las marcas y las características. Es saber qué tipo de referencia es la que tengo que utilizar, ¿correcto? Esa es la DDR. Pasemos a la DDR2. Fíjense que va a una velocidad más alta. Aquí la velocidad anterior de la DDR sencilla que está, ¿cierto? Va de 200 a 500 MHz, ¿cierto? Mientras que la DR2, para que lo tengan en cuenta, la DR2 va de 533 a 1200 MHz, más alta, una velocidad más pura. Pero sin embargo, aún así, la DR3 es más velocidad. Aquí la DR3, efectivamente, existen de diferentes versiones, trabaja entre 800 Hz y 2133.3 MHz, ¿correcto? Bien. Y la memoria de bus ya desapareció realmente, ya no se utiliza, que era RD-RAM. ¿Qué significa RD? Read Access Memory. O sea que es una memoria volátil, borrable y reescribible de lectura, ¿correcto? Pero realmente ya no se utiliza porque era muy específica. La memoria GDDR es una memoria graficadora para los diferentes videos. Cuando ustedes ven por eso los, los juegos de FIFA y todo el cuento van por versiones, porque a medida que le colocan más movimiento, más exactitud a los rostros y más característica a la cancha, sube de nivel. ¿Por qué motivo? Porque tenemos una tarjeta graficadora de más alto nivel, ¿cierto? Es por eso. Uno quiere colocarle a su pinche computador el último juego de la FIFA. No puede. Tiene que cambiarle casi todo. Entonces no se consigan el último juego de la FIFA, porque en su pinche máquina no le va a correr. ¿Ok? Bien. Compre una máquina más avanzada, sí. Programación de la memoria. Entonces vamos a tener memorias programables que efectivamente va a ser para que hagan las acciones que yo quiero, como ya les voy a explicar cómo lo podemos hacer. ¿Qué es la memoria ROM? La memoria ROM es una memoria fija, no es volátil, viene de fábrica, la memoria ROM, ¿correcto? No se pierde con el apagado y encendido de la máquina, del computador. Viene con todas las instrucciones de fábrica, ¿ok? La memoria ROM. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Bien, la CPU se encarga de leer las instrucciones que los fabricantes de cada tipo de memoria le colocaron en la fábrica. Y ella viene con ciertas líneas ya precisas de comunicación. Y la memoria RAM simplemente lo que trae es las órdenes de cómo va a ejecutarse el paso a paso del encendido, del arranque, de la lectura, del borrado, del proceso, del almacenamiento, de todo, absolutamente de todo. La memoria nunca se pierde. La podemos modificar, obviamente, claro. Existen diferentes tipos de memoria, la ROM, la PROM, la EEPROM y la EEPROM. ROM es la básica, la estándar que conseguimos. Si quiero una memoria para programar algún aparatico diferente, consigo una PROM, que la PROM, que es programable, Read Only Memory, la EPROM, que es Erase el programa ROM, y la EEPROM, borrable, reborrable, programable y programable. ¿Ok? La última es la versión de este circuito. Son los chips que uno utiliza para los diferentes circuitos cuando quiere hacer algún montaje.
los que ustedes cuando encuentran algún cajero que alguien lo está hackeando, fue porque algún electrónico y algún informático hicieron un circuito con ese chip y lo programaron para que usted, cuando digita la clave, le quede ahí en la memoria, bien sea inalámbrica o alámbricamente. Entonces, esto ni se da cuenta, ¿correcto? Por eso es importante mirar muy bien sus cajeros. Bien. Read Only Memory, lo que traduce la ROM. Bueno, y aquí ya vimos la otra. La PROM, programable Read Only Memory. Y la EEPROM, el programable Read Only Memory. Y la EEPROM, o sea que es programable y borrable electrónicamente, como dice acá. Y por último tenemos la memoria caché. La memoria caché, efectivamente, ¿para qué sirve la memoria caché? No. No, ¿para qué? Para que sea así, para que sea. Sí, todo es para que ya, ya me entendí. ¿Para qué sirve la memoria? La caché. No, bueno. La memoria caché sirve para ejecutar las órdenes e instrucciones más repetitivas. Entonces, lo que ustedes hacen en programación con las funciones que tienen que repetir bastante. Yo no sé si ustedes tengan su librería de programación ya montada. Ustedes van a ser programadores también, ¿cierto? Pregunto, solo pregunto. ¿Ya tienen su librería propia de funciones? ¿Ya tienen una función de suma, de resta, de multiplicación? Que cada vez que necesiten en un programa hacer una suma, pues simplemente la invocan y ya. ¿Cierto? ¿Sirve o no sirve? Poderoso. Teniendo esa librería, yo un programa lo hago en 3 minutos. Pero si yo no hago mis librerías y cada vez que me toca hacer un programa, siempre arranco desde cero, devuélvase a la carrera porque no aprendí. ¿Ok? Entonces, por eso se llaman librerías. Como lo que van a ver de pronto más allá, más allá, los famosos APK, ¿cierto? Los frameworks, a pesar de que son entornos, pero son también librerías específicas de programación, que ustedes tienen que irlos programando. Cuando ustedes hagan su tesis de grado, efectivamente, tienen que diseñar absolutamente todo. Ah, que yo voy a hacer una tesis con un dron de vuelo autónomo. Pues usted tiene que programar el vuelo. Usted tiene que arrancar el arranque del vuelo, el aterrizaje del vuelo, el movimiento del vuelo del dron a la izquierda, a la derecha. Pero es que ya viene de fábrica. No, 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 no. A ver. Usted compra el dron, listo, porque la parte física no la podemos fabricar, pero sí la parte lógica. Entonces, le borramos todo lo que está en el dron y usted programa el vuelo totalmente al 100%. Y si no, no sería una tesis de grado. Correcto. ¿Correcto? Bien. Si logro estar en la tesis de grado de ustedes, pues allá van a encontrar un jurado muy duro. Bueno, memoria caché. Entonces, ¿la memoria caché para qué es, compañero? No, no. ¿Cuento? Para ejecutar. ¿Para qué es, compañera? Eso, ya sí sabe. Cuéntame, ¿para qué es? Ah, si ves, se da cuenta, usted está en otra película. Salga de esa clase y métate a la mía. La memoria caché sirve para ejecutar las instrucciones y órdenes más repetitivas. ¿Ok? Entonces, cada vez que necesitamos, de pronto, como la ventana, mira, aquí yo pongo en mi ventana, acá tengo diferente memoria caché, ¿sí la ven ahí? Cada una de estas tareas que están aquí pendientes, si quiero ejecutar una de ellas, simplemente me paro en ella y ya, estoy ejecutando una tarea que yo necesite, ¿correcto? Es para eso, para ejecutar las tareas que están en memoria más repetitivas. Es volátil también, se pierde cuando se apaga la máquina, automáticamente se pierde, ¿correcto? Bien, comunicación con la memoria caché, pues efectivamente es una memoria, es un circuito que ustedes van a ver en el socket de la memoria de la mainboard, ese circuito y es una memoria, tiene capacidades, tiene 8, 16 y 32 bits. Bueno, el chipset. El chipset efectivamente es la placa base, es uno de los componentes más importantes de un ordenador, puesto que es el encargado de comunicarse entre los diferentes registros. El famoso chipset
es lo que les vengo comentando de las diferentes puerta norte y puente sur. El chipset está encargado de facilitar la entrada a través, obviamente que él está bajo el mando de la CPU. La CPU lo gobierna. La CPU le dice a quién debe entrar y a quién no debe entrar. Pero entonces la CPU le dice al chipset, me organiza las peticiones por principales y prioritarias. Las principales son los circuitos y las prioritarias son los del usuario, el teclado, el mouse. Entonces él le genera dos puertos de entrada, perdón, dos niveles de entrada, el norte y el sur, ¿ok? Ese es el famoso chipset. Le organiza el personal que llega a la casa, los que tienen que entrar por la puerta de servidumbre y los que tienen que entrar por la puerta principal, el famoso chipset. Acá vemos una pequeña gráfica, una pequeña arquitectura de cómo es que se comunica a través del chipset y cómo lo distribuye. Fíjense que él tiene dos paralelos. Acá, como se dan cuenta, efectivamente tenemos una comunicación de las peticiones que se van haciendo y el puente norte. Y el puente sur se comunica por este lado. Aquí vemos que está el mouse, el teclado, los parlantes, los joysticks, las tarjetas y demás. Y le da prioridad de comunicación con este señor que está acá, vea. El chipset que le da la orden al procesador, a la CPU. Entonces le facilita la comunicación en ese sentido. Esa es la forma en que se comunica con ellos. Ustedes tienen que aprender eso para ver cómo se comunica. Si algún día tienen que intervenir una máquina, tienen que tener eso en su casita, ¿ok? Claro, eso se va aprendiendo con el tiempo, pero pues para que lo vayan bien. El famoso chipset. Bueno. Bueno, tenemos diferentes tipos de chipset para Pentium, para seriales, para Core i1, Core i2, pues diferentes tipos de chipset por su capacidad de procesamiento. ¿Ok? Bueno. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna inquietud, sátira, reproche, insinuación? ¿Vamos entendiendo? Ya conocían todo eso, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en ese orden de ideas, efectivamente, se hizo la MC. Ah, ya. Trajeron el mercadito hoy, ¿no? Creo que en el sobre escritorio lo revisamos a ver si le funciona o no le funciona. A ver, muchachos, mañana tenemos la clase virtual, ¿verdad? Entonces, vean, mucha atención. Mañana tenemos clase virtual, el viernes vamos a poner la clase el viernes para la última día de clase, porque hay una conferencia, pues, tengo que atender. Mañana, el viernes no hay. Mi clase no la hay, la del otro docente sí la hay. Bueno, Mañana vemos contabilidad. ok, solamente. Voy a llegar un poquito más tarde. ¿Verdad? Sí. Bueno, voy a llegar a las 9 para el lo normal. No, porque tiene más también los buenos. Él está miremos. Me explican cómo deben de colocar, si lo van a colocar. Si hoy fuera el día de mantenimiento, deben de colocar esos elementos bien organizados sobre la valletilla. A ver, miramos. Miramos. Les voy diciendo lo que no sirve. Estos desarrolladores no sirven. Son muy chiquitos, muy pequeños. ¿Ok? Creo que colocarlos más grandes, más grandes.
Ah, that's it.
Bueno, entonces, para mañana van a averiguar lo siguiente. Señora. No, ya lo revisé el tuyo, ahí pasé por tu cuenta, en el que tú no estabas. A ti te debo la revisión de IO1. No, este fin de semana lo reviso. Bueno, yo creo que mañana podemos derrotar todo lo relacionado con los sistemas, con las medidas de información. Entonces, para mañana hacen un pequeño informe que yo le abro la plataforma para el día de mañana. Averiguan las medidas de información y los sistemas numéricos. Los tipos, ¿cuáles son los sistemas numéricos? ¿Okay? ¿Cuáles son las medidas de información y cuáles son los sistemas numéricos? ¿Listo? Entonces, por favor, dentro de las medidas de información, todas, no dejen nada al azar. Y los sistemas de información, los 4 más importantes. ¿Ok? Y van a averiguar
Sí, es correcto. Ah, bueno. Y las compuertas lógicas. Y compuertas lógicas, ¿listo? Mañana nos vemos virtualmente. No tengan todo su trabajito ahí en la máquina, listo, abierto. No, que espere que lo voy a abrir, espere que no me conecté, espere que es que no tengo luz, espere que es que el chino me quitó. Nada, por favor, todo listo. Con cámara. Mañana entramos de la siguiente forma, pues aparte de entrar con su micrófono apagado, entren con un fondo o desbloqueen el fondo, protéjanlo para que no tengan problemas por si pronto pasa el chinito corriente en bola, pues tenemos que, porque va a quedar grabado, entonces va a quedar el chino grabado ahí en bola, entonces mejor, sí, vamos a llamar lista, por favor contesten. Ah, no, yo ya llamé a lista, mentira, ya llamé a lista. Ya llamé. Más bien Sí. es que no llamaron que Yo ya llamé lista y los que llegaron tarde tienen falla. Sabía. Yo no sé, yo le coloqué falla a todo el mundo, vea. Vea, ya pues le llamo lista rápidamente. Sí. Ay, pero yo compartiendo pantalla. No, todavía no. No quiero. Vea. A ver, por favor, sentados. Tenemos Samuel Enrique. Samuel. O sea, desde Vaquero. Vaquero. Camilo. Esteban. Pérez Juan José. Barrera. No vino. Daniel Enrique. Juliana. Sergio Eduardo. Luna. Yarledi. Va a llamar a los que le coloqué falla. Samuel Alejandro. No vino. Laura Nicole. Mateo. No vino. André Felipe. No vino. Frankie. Nike. O Nick. Él no. Tampoco. Daniel. Yo. Ah, yo. Perdón. Dora. Jessica. Jessica. Perdón. Juan Diego. ¿Sí está Juan Diego? Karen. John Esteban. John Esteban Monroy. John Sebastián. Diego Fernando. Castillo Lina. Mañana me ayudas con el tema, bueno. Juan Sebastián. Pulido. Haider. Cristian Alejandro. Cristian Zapata. Blanco Sebastián. Joan Suárez. Joan Sebastián. Carlos Andrés. Juan Esteban. Eilen. Esteban. Juan. No. No. Listo. Bueno, ya volví a llamar. Los que no contestaron, les dejé la falla. Ya el fin de semana miramos.
Nos vemos mañana, muchachos. Gracias. Ok. 10 preguntas. ¿Lo de qué? Las 10 preguntas. Hay varios que se lo entregan. Ah, no, ya hasta el viernes miramos. Al viernes, fin Ah, de semana miramos. No, ok. mire. No.